Y el gobierno anunció sobre el fin de semana, sobre el fin de semana pasada, un impuesto, aporte, contribución, poner el nombre que quieras, en teoría, sobre aquellas grandes fortunas. Empieza a partir de los 200 millones de pesos, que si lo traducís a dólares, es algo así como 1.300.000, 1.400.000 dólares, que cualquier pyme en su patrimonio, que tenga máquinas o terrenos, depende de la evaluación, por supuesto, lo va a alcanzar, y no estás hablando de grandes fortunas. Lamentablemente, en la política argentina, lo más fácil siempre es sacarle recursos al sector privado para dárselos al sector público, que como cada vez gasta más, no hay nada que le alcance. Y como el sector público nunca baja los gastos, siempre tenés que seguir asfixiando al sector privado. Después se pregunta la política. Digo la política porque no importa el color acá, Pase el gobierno que pase, finalmente siempre se termina en lo mismo, que subir impuestos. Y después se pregunta la política por qué no hay inversión en la Argentina, más allá de los desastres y los disparates que se han hecho, porque no tenés ninguna regla que se mantenga un año en la Argentina. Y porque a la misma gente que va a estar alcanzada por esta contribución, aporte, impuesto, también ya le subiste encima la alícuota de los bienes personales, y ni hablar si tenés el dinero o bienes en el exterior completamente legales. En la Argentina lo que está claro es que está mal ser exitoso o tener algún... Tampoco significa ser exitoso tener una pyme que tal vez no la puedes ni sostener, estuviste 4 generaciones familiares a lograr lo que tenés. Digo, lamentablemente, en cualquier país hubiera tenido más éxito un pyme que pasó lo que pasó en la Argentina. Pero evidentemente para la política, tener dinero en la Argentina, salvo ellos, está mal y hay que sacárselo. Esto lo presentaba Alberto Fernández. Sí, el proyecto ya está presentado. No, pero lo contaba Alberto Fernández, sí. De esta manera se refería el presidente Alberto Fernández a este proyecto, que es un proyecto de Máximo Kirchner. Este tema fue planteado en el G20 y prácticamente todos estuvieron de acuerdo con la idea de que se ponga un aporte extraordinario a las grandes fortunas, por un criterio de solidaridad, porque la economía se destruyó en todo el mundo. Estamos hablando de las personas que tienen un patrimonio de más de 200 millones de dólares, de ahí para arriba. De dólares, ¿okay? además. De dólares. Sí, ¿okay? sí. Discutíamos a quién considerábamos rico, porque alguien que tiene 100 millones de dólares, ¿no es rico? Digo, Y por ejemplo. ¿Y qué le parece? Y sí. Finalmente se fijó ese monto. Hizo un aporte extraordinario, que en verdad deberían hacerlo De motus con propio. un criterio con un criterio de solidaridad. Carlos Slim, que es una de las fortunas más grandes del mundo, Sí, mexicano. es el que ha financiado la vacuna para Oxford y AstraZeneca que se va a producir en Argentina. Y ha donado 300 millones de dólares. Entonces, yo no entiendo, la verdad que me cuesta entender esta reacción. Ya no me pongo a hablar de los que dicen que lástima que no nos podemos ir a un paraíso fiscal, las cosas, qué lástima que tengo que hacer aportes jubilatorios. Estamos discutiendo si los más ricos tienen que pagar más impuestos que el resto. Son temas que están en el mundo absolutamente superados hace siglos. Pero y en la Argentina se discuten. le mandaron el WhatsApp. 200 millones. ¿Puedo aclarar algo? Sí, lo que usted Para quiera. que no desesperen, son 200 millones de pesos, no de dólares. No, de dólares. Estamos bien. No, zafaban todos si eran de dólares. No, de pesos son, no de ¿Sabe dólares. qué? No sé si todos. No sé si todo. Claro, tienen 200 millones de dólares. No tiene nada que ver con 200 millones de pesos. Yo por concepto, por definición, a mí me parece que en una Argentina donde vos ya tenés primero 166 impuestos, donde tenés una presión tributaria arriba del 50% promedio, donde trabajás hasta casi agosto pagando impuestos, donde te levantás, insisto, todos los días para trabajar, para pagar impuestos, y prácticamente no recibís contraprestaciones en muchos casos, seguir pensando en sacarle, porque, digo, ¿realmente creen que lo que paguen estos particulares que lleguen a esa cifra, ¿de dónde lo van a quitar? De inversión. Es decir, un empresario, yo insisto mucho con el empresario pyme, porque desde el gobierno te aseguran que las pymes no van a entrar, y la verdad es que sí van a entrar, porque ¿qué es lo que dice el gobierno? Mirá que
esto es de acuerdo a la evaluación fiscal, no es de acuerdo a la evaluación de mercado. Sí, la evaluación fiscal aumentó muchísimo en los últimos años, porque todos los gobiernos de turno fueron subiendo las evaluaciones fiscales para disimular los aumentos de impuestos. Sí, pero hay otra cuestión también. A ver, en primer lugar, le estás cobrando un impuesto al empresario al que le estás diciendo que a la salida de esta pandemia invierta para reactivar la economía. Entonces, siempre acá hay una cuestión conceptual. Es dámela a mí que el Estado va a decir cómo se va a hacer. Al que ya le cobraste Al que ganancias ya le y cobraste bienes además personales. ganancias y además lo estás amenazando con más impuestos todavía. Al que le cobras 165 impuestos todos los meses, que son los que rigen en Argentina. Pero además de eso, hay algo, abono lo que vos decías, esto se aplica también, no se crean que esto se aplica sobre una enorme casa en Punta del Este o una enorme quinta en la provincia de Buenos Aires. También se aplica sobre las acciones, sobre el valor de las acciones de una empresa que puede estar bien, puede estar mal, puede estar quebrado o no, pero que no necesariamente representan el valor de la riqueza. Alguien que tiene 100 o 200 millones de pesos en un valor accionario de una empresa, posiblemente en el último año no cobró un peso de ingreso, porque a la empresa le fue bien o le fue mal. El corte es a diciembre del o 2019. invirtió. Además, el corte es al 31 de diciembre del Con lo cual, 2019. durante estos meses de pandemia, tu empresa se puede haber fundido. Pero por supuesto, y estás pagando lo que valía tu empresa al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque esto es el impuesto a los bienes personales. Esa es la realidad. Bueno, es un nuevo impuesto. Es un nuevo impuesto, agregado del impuesto a los bienes exactamente. personales. Que si además vos en algún momento giraste dinero al exterior, porque vamos a convenir que la Argentina no te da ninguna garantía y tuviste la posibilidad de hacer un ahorro tuyo o de tu empresa y lo giraste al exterior, ya bienes personales te puso una alícuota 50% más cara, o la duplicó, ya ni me acuerdo, sobre los bienes en el exterior. Y ahora lo mismo. ¿Sí? Bueno, te digo, vos tuviste, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Vos tuviste una pyme que fabricó tornillos en Argentina y son unos tornillos espectaculares y te fue muy bien. Entonces, en Perú te dijeron, mira, vení que te doy todos los ingredientes fiscales para que vengas y abriste tu subsidiaria en Perú. Bueno, sobre esa empresa que vos tenés en Perú vas a pagar el 5,25% del total del capital. Claro, salvo que hagas una repatriación, creo que es del 30%, Del 30%, te exacto. baja la alícuota. Ahora, lo que puede pasar también, y que muchísima gente que este gobierno considera que es de grandes fortunas, porque tiene un patrimonio de 200 millones de pesos, te diga, mirá, yo lo tengo invertido en máquinas de mi empresa, en bienes inmobiliarios de la empresa, en un campo, no tengo el dinero. Bueno, tendrás que tomar un crédito, tendrás que vender los bienes para pagar impuestos. Y cuando en una economía vos tenés que vender patrimonio para pagar impuestos, obviamente hay algo que no funciona. Porque teóricamente vos los impuestos los pagás con lo que ganás. Si los pagás con ahorros, quiere decir que no vas a invertir en la Argentina o en ese país. Porque quiere decir que tu ahorro lo vas a dedicar a pagar impuestos. De un Estado que cada vez es más grande, que cada vez gasta más y un sector privado que cada vez se achica más. En algún momento lo que va a pasar es que no va a alcanzar el sector privado para bancar los gastos del Estado. Y ahí, la Argentina se convierte en inviable en términos económicos, que estamos muy cerquita de ella. Un último elemento que quiero contar con esto. Las grandes fortunas, esas que el gobierno considera obscenas. Sí, deben ser 10, no sé cuánto. Bueno, pero además están internacionalizadas. Muchos de sus titulares no son residentes argentinos porque ya tienen pero no importa, domicilio fiscal en otro país. Igual si naciste, pues esta contribución habla de nacionalización. Entonces, si naciste, por más que no estés residiendo, por más que tu negocio, ya por el hecho de haber nacido en Argentina, tenés que pagar. Ahora, perseguir esas grandes fortunas no es tan fácil, ¿eh? Si lo que quieren es conseguirlo, que están radicadas en Luxemburgo, que están radicadas en Mónaco. Pero no importa, si vos naciste, pues este es un concepto grave también, ¿eh? Sí, el nacimiento. Claro, la nacionalización, es decir, no importa donde vos residas, tengas tus negocios, si vos te fuiste de chico de la Argentina, hiciste tus negocios, Mariano Longo, hablamos el viernes, que tiene su empresa en Inglaterra, por el hecho de haber nacido en la Argentina, va a tener que pagar. Sí. Que no es un concepto fiscal que esté incluido en el impuesto a la ganancia. Por eso. No es así. Tiene algunos puntos bastante complicados. Es un aporte. Cuando el presidente habla de Slim o habla de Bill Gates, que no habla, pero habla de Slim, en realidad estás hablando de dos naciones. No le pusieron una pistola en la cabeza ni el Estado mexicano le dijo a Slim, te vamos a sacar tal porcentaje de tus bienes. Es una donación, está comparando. Primero habló de dólares, después se corrigió, pues 2 o 3 veces siguió con los dólares.
cifra, obviamente, 200 millones de dólares difiere mucho de 200 millones de pesos hoy en la Argentina. Pero después, esto es lo que hablábamos la semana pasada también cuando comparaban los servicios públicos que salió Finlandia. Cuando se hacen comparaciones, porque también el presidente habló porque en Alemania también se paga, cuando se hacen comparaciones hay que hacer las comparaciones bien hechas. Slim lo que hizo fue donar. Nadie le obligó a Slim a hacer una contribución para desarrollar una vacuna, que también obviamente lo dona porque tiene otro negocio detrás. Esto está claro, ¿no? Digo, me parece que tenés ventajas impositivas, más allá de lo que quieras hacer y que sos multimillonario, Slim debe ser la número 1 o la número 2 en el mundo de sus fortunas. Son donaciones, no es un impuesto ni una contribución obligatoria. Esto entra en diputados. Sí, empieza el debate. A ver, hoy directamente empiezan a girarse a comisiones, se decide y ya arranca, mañana arranca el debate. Bueno, permiso.